Comenzamos nuestra clase de día lunes 31 de mayo y es importante esta clase porque voy a dar las bases para la evaluación de la unidad 1, que es cómo hacer un ensayo comparativo de las obras literarias que ustedes escogieron, que era una clásica y una moderna. Daniela, por aquí empezaron a surgir dudas, ¿ya? Sobre el contexto de producción. El contexto de producción de las obras es hablar un poco del autor de manera más general y importante, tratar de sacar todo lo secundario, como por decir, no decirme la universidad en que estudió, sino que decirme su nacionalidad, ya algún hecho histórico que haya marcado ese autor, si es dentro de una novela clásica, cuál es el contexto histórico que marca la obra, si es, por ejemplo, pertenece a una corriente literaria o a un movimiento literario como el romanticismo, el neoclasicismo, lo clásico, lo griego, que por ahí también eligieron textos también griegos, y si es moderno, a qué corriente vanguardista pertenece. Eso es el contexto de producción. Y el contexto de recepción, yo les dije que lo podían encontrar en los blogs, los comentarios de otras personas que han leído los libros y cuál ha sido su percepción del libro, pero hoy en la actualidad, que es muy diferente haber leído Romeo y Julieta en el siglo en que lo escribió Shakespeare, que leerlo ahora, y esos comentarios donde aparecen, siempre aparecen en los blogs. Acuérdense que las fuentes también son importantes, que aparezca el autor, ¿cierto? Si no tiene autor, no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a sacar como cita textual, que les voy a enseñar ahora, ¿cómo saco los datos de la fuente? Sí, pues Valentina, si lo puedes hacer. Si hicieron, acuérdense que ustedes hicieron un comentario de un libro, que era un ejercicio que hicieron de una actividad de esta unidad. Pueden basarse en ese libro, de ese comentario, y les va a servir como estructura para el ensayo. Me duele un poco la garganta, pero por eso estoy tomando té, pero se escucha bien, ¿cierto? Y se proyecta bien, eso quiero saber. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Ya. Sí, profe. Gracias. Quiero que presten mucha atención, quiero que tomen apuntes y si les falta y voy avanzando muy rápido, acuérdense que esto los voy a subir. Y otra cosa, quiero que me digan todas sus dudas, porque aquí quiero que comiencen a aprender a hacer los ensayos. Profe, no entendí. Profe, ¿puede ser esto? Profe, ¿me explica de nuevo? Díganme, tenemos 45 minutos. Comenzamos entonces. Esta unidad vamos a evaluarla con un ensayo comparativo de obra literaria. Entonces vamos a producir un ensayo comparativo en donde contrastemos, porque es comparativo, contrastar, un sinónimo, entre dos obras literarias que aborden el mismo tema, y si no tienen el mismo tema, que pertenezcan al mismo género literario, es decir, que ambas sean novelas de ciencia ficción, novelas de misterio, o que ambos sean, por ejemplo, novelas de policíaca, que por ahí también me preguntaron, o novelas de amor, que ahí está la igualdad al tema, y cuáles van a ser sus diferencias. El contexto de producción, claramente porque una es clásica y la otra es moderna, el concepto de recepción, que es el contexto de recepción, cómo han sido captadas hoy en día por los lectores, las perspectivas de cada tema y su efecto estético, es decir, ¿qué nos produce estas novelas? Esta la podemos hacer, la idea del efecto estético lo podemos dejar para el final en nuestra conclusión. ¿Por qué son interesantes de leer? Todo eso se lo voy a enseñar ahora. Antes de comenzar, quiero que me digan, ¿saben escribir ensayos? ¿O qué es un ensayo? Cualquiera de las dos preguntas me puede responder para trabajar con la base que tienen ustedes. ¿Saben escribir ensayos o qué es un ensayo? Ya, Daniela me dice más o menos, pero me enredo un poco. ¿Ya? No. Me encantan esas respuestas. Gracias, Lani. No, no sabe lo que es un ensayo. ¿Ya? Y esto se los van a pedir mucho en la educación superior. ¿Por qué? Porque como ya estamos en un nivel interpretativo, reflexivo de todo, ¿ya? Las personas cuando los evalúan a ustedes siempre necesitan saber su capacidad de interpretación y su parte crítica del tema que estamos pasando. Entonces, por eso es importante hacer ensayo.
A algunos no les gusta escribir, pero la idea es para desarrollar en ustedes la capacidad crítica y reflexiva sobre un tema. Por eso se hace el ensayo. Y el ensayo, como vamos a ver, es una forma un poquito más relajada de dar una opinión, pero bajo una estructura bien ahí catalogada, ¿cierto? Para desarrollar esta capacidad crítica. Entonces, ¿sabemos escribir ensayo? Algunos saben, otros no. ¿Y qué es un ensayo? Lo vamos a comentar a continuación. Melanie me dice que sí, algo, porque el profe Keno hacíamos un mini ensayo el año pasado. Claro, el profesor Keno también daba una estructura bien formal y lo que predominaba en él era la tesis, los argumentos y los contraargumentos, ¿ya? Yo me acuerdo que muchas veces siempre me mostraban sus ensayos, ¿ya? Pero también les voy a enseñar ahora cuál ha sido un ensayo básico, pero dentro de la gama de la comparación, ya, porque hay ensayos, por ejemplo, informativos, hay ensayos literarios, hay ensayos propiamente tal, pero les voy a dar la estructura básica de lo que es un ensayo y nos vamos a ir a la profundidad, cómo puedo hacer un ensayo, pero enfocado en la comparación. A ver si cabe. Un ensayo es un tipo de texto en prosa, porque esta es como narrativa, en sí, pero en este caso es argumentativa, que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Es decir, vamos a desarrollar nuestra capacidad crítica en ella. Se considera un género literario, ¿cierto?, comprendido dentro del género didáctico, ya por la redacción, pero muchas veces tenemos el ensayo como un texto informativo, argumentativo o literario, según el objetivo que uno le quiere dar. En este caso, nosotros vamos a hacerlo argumentativo, pero bajo la percepción de las obras literarias. Por lo tanto, predomina lo personal y lo subjetivo. Un ensayo es creativo, claramente tal, porque aquí juega mi forma de redactar, cómo yo soy capaz de dar cuenta de un tema de manera, cierto, expresiva, interesante, a leer. Un ensayo no es un comentario, sino es una reflexión, que compete muchas cosas que lo vamos a ver ahora. Y un ensayo discurre, es decir, a medida que yo voy leyendo, existe una fluidez importante de las ideas. Características generales del ensayo. Primero, que tiene un carácter acotado, a pesar de que su extensión que les voy a dar y que es como obligatorio en la escritura de su ensayo van a ser 4 planas, ¿ya? El carácter es acotado, ¿por qué? Porque si lo comparamos con un informe de investigación, como está, por ejemplo, claro, estas carpetas que ustedes hacían, donde la información está totalmente organizada de otra forma, no como el ensayo, puede ser de 10, 30, 40 páginas, etcétera, pero el carácter es acotado porque hablamos de 4, 5 o 6 páginas, nada más que eso. Es un escrito cuyo autor no pretende ser exhaustivo en el tratamiento de los temas, pues su función es abrir nuevos caminos e incitar a continuarlos. Su carácter es subjetivo y reflexivo. El autor reacciona ante los valores actuales para insinuar una interpretación novedosa, proponer una revisión, invita a la reflexión, sobre todo al inicio de cada ensayo. Lo podemos hacer a través de una pregunta, como vamos a ver ahora, y ustedes practicaron ya en el comentario literario, que a través de una pregunta bien particular, invito al lector a responderlo con todo lo que yo voy a escribir en mi ensayo. Tiene un carácter confesional, porque abunda en las apreciaciones subjetivas por medio de las cuales el autor comunica su propia visión del mundo. Tiene una intención dialogal, es decir, se van a dar cuenta que cuando ustedes van escribiendo es como que están respondiendo ciertas preguntas del lector y además, ¿cierto?, invitando a la lectura. Tiene una libertad formal, tiene un carácter más bien coloquial, pues se desarrolla por medio de asociaciones libres y frecuentes que ocurren digresiones, es decir, la forma de redactar es un poquito más libre, pero dentro de todo hay que usar un vocabulario formal, ¿ya? La estructura es bien simple: inicio, desarrollo y conclusión. Preocupación por el estilo. El ensayista siempre, cuando escribe, se preocupa por la calidad estética, es decir, cómo escribe, si es interesante a medida que va expresando sus ideas, ¿ya? ¿Cómo se dice lo que está diciendo? Es por esta razón que algunos teóricos consideran el ensayo como un género literario, porque involucra una estética literaria, es decir, una escritura propia que nace del mismo escritor, ¿ya?
Eso, entonces el ensayo tiene un carácter acotado, es reflexivo, es confesional, tiene una intención dialogar entre el escritor y el receptor, tiene una libertad formal de la estructura y posee una preocupación por el estilo, es decir, cómo digo lo que voy a decir. Lo tengo que decir, en este caso, de manera interesante. Por lo tanto, tiene una estructura simple. Una introducción, desarrollo y desenlace. En la introducción, determino el objeto de estudio, explico los antecedentes del tema, defino lo que voy a decir, incluye una idea innovadora, como les dije yo, una pregunta. Siempre me acuerdo de mi profesora de lingüística en la universidad, siempre me enseñó a hacer ensayos con una pregunta, porque esa era la única forma de invitar al lector de tu, en este caso tu receptor de tu escritura, a leer. ¿Por qué? Porque con la pregunta el mismo lector va a buscar la respuesta en tu trabajo. El desarrollo, se hace un análisis, en este caso comparativo de la situación, se profundiza lo que yo puse en la pregunta, se responde, se aclaran las dudas, y en el desenlace puedo nuevamente responder la pregunta que puse en la introducción y expongo mi conclusión, mi percepción, mi reflexión. Termino quizás con un pensamiento interesante, puedo terminar con una cita textual o puedo invitar al lector a leer otro libro parecido al que yo estoy exponiendo. Es decir, a dar una posibilidad de otras lecturas. Entonces, de este panorama general, de este ensayo que nos sirve para poder dar nuestra reflexión sobre todas estas obras literarias que vamos a comparar, ¿qué es un ensayo comparativo? Espérame un poquito. Ya, ahora sí, volví. Entonces, ¿qué es un ensayo comparativo? Vamos a conocer lo que es un ensayo y les voy a enseñar cómo hacerlo. Un ensayo comparativo es dar la opinión acerca de dos posturas. ¿Cuál va a ser nuestras dos posturas? Dos textos que se van a diferenciar en su contexto de producción, por las épocas, porque una es clásica y otra es moderna, pero se van a asemejar en el tema o al género que pertenecen, como por ejemplo dos obras de ciencia ficción o dos obras de terror o dos obras que tienen un mismo tema como el amor, etc. ¿Ya? Los cuales comparten, dice, entre ellas y llegar a una conclusión final. Por lo tanto, vamos a acercarnos a la expresión de dos posturas. Primero, quiero que me escuchen bien. Con toda la información que ustedes recolectaron de estas dos obras literarias que van a comparar y ustedes investigaron, ¿cierto?, de la clásica y la moderna, lo primero que van a hacer hoy día para poder empezar a hacer su ensayo comparativo es hacer esta siguiente lista, que está aquí, donde ustedes van a buscar todas las similitudes, pero no tantas, sino que lo más general, por eso yo les puse más o menos para que se guiasen, ¿cierto?, cosas que lo van a comparar y contrastar. Yo dije que lo que va a igualdar, en este caso va a ser como la similitud entre las dos obras que ustedes escogieron. ¿Cuál va a ser la similitud? ¿El tema o el género literario? Entonces, si ustedes van a exponer por ahí en el ensayo, cuando vayan a la parte de dar una reflexión sobre qué es lo que unen esas dos obras, me van a decir que puede ser el tema o puede ser el género literario. ¿Ya? ¿Y qué lo va a contrastar? Esto sí, en todo lo que ustedes van a contrastar va a ser en el contexto de producción, entonces van a ver párrafos donde ustedes me van a anunciar qué es la diferencia, que se da en el contexto de producción y me van a contar el contexto de producción de cada obra, el contexto de recepción de las dos obras y la cerca literaria de las dos obras. ¿Ya? Y ahí tienen varios párrafos para ir desarrollando sus ideas. Entonces, lo primero, organicen la información, que lo que van a diferenciar en su ensayo comparativo es el contexto de producción, de recepción y la estética literaria de sus libros. ¿Y cuál van a ser lo que van a tomar como igualdad para poder expresar en su ensayo? Es el tema o el género literario. ¿Se entiende o no? ¿Me pueden ir respondiendo? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, súper bien.
Seguimos. Después de haber hecho este cuadro, y que se los voy a también explicar con otra obra, ¿qué van a hacer? Van a buscar una tesis. Van a buscar qué pregunta puedo hacer al principio de este ensayo para poder mostrar que voy a hacer una comparación y a la vez una similitud de estos textos. Y es súper difícil, pero yo les voy a dar un ejemplo. Entonces, voy a hacer una declaración, y acuérdense que siempre me gusta que sea por pregunta, y ustedes lo ejercitaron en el comentario, que muchos me empezaron a hacer comentarios con preguntas y lo encontré súper bien. Vamos a hacer una declaración acerca quizás de las diferencias y similitudes sobre el tema, o argumentar por qué los lectores deben estar informados acerca de estas comparaciones. Lo puedo hacer de manera asertiva, es decir, decir qué es esto por esto, o lo puedo plantear la tesis como una pregunta. Entonces, puedo hacer una pregunta o decir, ¿por qué los lectores deben leer estos textos de estas comparaciones? Entonces, un ensayo comparativo estándar, es decir, general, básico, incluye en el párrafo introductorio, ¿cierto? Esta idea de la tesis, que es una breve información de los antecedentes acerca de ella y lo que yo voy a explicar a lo largo de todo el texto. ¿Ya? Y por último, organizo mi ensayo. Si mi ensayo es comparativo, puedo partir en toda la primera, la segunda plana, hablando de las comparaciones, las cosas que lo hacen diferentes, como el contexto de producción, el contexto de recepción o el estilo literario, y puedo terminar hablando de la similitud, o puedo partir con la similitud y termino con las comparaciones, como ustedes quieran. Pero me parece más ordenado comenzar con las diferencias y terminar con la similitud. Y ahí después doy mi reflexión. Yo pienso que ese es más ordenado. Entonces organizo así. Ya. Les voy a enseñar cómo entonces a redactarlo. Profe, ¿qué pongo? No sé cómo partir. Un ejemplo. Yo busqué libros que me hablaron sobre el amor. Me gusta la literatura de amor. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, quiero investigar sobre una lectura clásica y moderna. Estoy pensando como ustedes. ¿Qué libro puedo buscar? Ya les voy a preguntar a la profe, y si no sé, voy a investigar. Y encontré un texto clásico, romántico, de la literatura romántica, pero no romántico de sentimientos, sino que de la literatura romántica que expresa el deseo de libertad y los sentimientos profundos del yo, porque eso se vio en el siglo XIX, Cumbres borrascosas de Emily Bronte. ¿Y qué texto en la actualidad puede compararse con el tema y que puede hablar del tema igual del amor? Porno. Ya, en este caso, sacando eso, Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Cómo trasciende, cómo se forja y transmuta a lo largo del tiempo esta idea del amor en este libro tan particular de Gabriel García Márquez, que podemos hacerlo en el contexto de la vanguardia del realismo, que es un texto moderno. Profe, pero el orden es así como ya. Todo el orden, Sofía, te lo voy a decir a continuación, ¿ya? No te preocupes, les voy a decir qué información y en qué orden va, ¿ya? Pero estamos recién en el proceso que ustedes hicieron la semana pasada. Sí, Daniela, pero lo que pasa es que el libro que después yo te di es mucho más actual que El amor en los tiempos del cólera. No te preocupes, porque le lleva muchos años, pero está bien, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, como dice Daniela, porque yo le di el amor en los tiempos del cólera como clásico, pero ella escogió un libro muy, muy contemporáneo, entonces por eso lo considerábamos clásico, por la diferencia de fechas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Gabriel García Márquez está dentro del realismo y el que tú escogiste, Daniela, ya está mucho más en la vanguardia y lo podemos catalogar como el género juvenil, ¿ya? Y ahí hay una harta diferencia de escritura. Entonces escogí estos dos, uno renacentista y el otro de la vanguardia del realismo, que hablan cuál es la similitud, el tema, el amor, y lo va a diferenciar en el contexto de producción, de recepción y el estilo literario. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa información, hoy día van a hacer este cuadrito como bosquejo, si lo quieren hacer en su cuaderno, ¿cierto?
¿Cuál van a ser las cosas que lo van a unir? Vuelvo a decir, el tema o el género literario. Aquí lo que los une no es el género, sino el tema, el amor. ¿Qué lo van a diferenciar? Cumbre Borrascosas de Gabriel García Márquez, por ejemplo, si ustedes eligieron del terror, traten de llevarlo a este texto. El contexto de producción, contexto de recepción y estética literaria. Es el cuadro que ya más o menos voy captando para poder redactar. Yo a simples palabras anoche me puse a redactar, ¿ya? Esto es lo más general que pude crear yo con mis propias palabras, un inicio a este tipo de ensayo, pero pueden partir así y lo llevan, en este caso, al contexto y al tema del libro, los libros que escogieron. Fíjense cómo yo empecé la redacción y se los voy a explicar ahí con manzana. Esto fue a mi corriente de conciencia como las 11 de la noche, ¿ya? Título interesante, tiene que tener un título interesante, no puede ser el nombre de los dos libros. Traten de hacerlo interesante, quizás un título que tiene que ver con el tema, porque esa es la similitud, ¿ya? Pueden colocarlo como eso, como el título interesante. Pero no poner el amor, en este caso, ya. Si va a decir eso, entonces, ya si está bien madurito, entonces, por favor, estamos en clases, estamos aprendiendo, ¿ya? Si no está de acuerdo a lo que estamos diciendo, por favor, omita su comentario. Entonces, título interesante puede tener aludir al tema, ¿ya? Entonces, comencé así yo. Desde tiempos remotos ha existido la necesidad de ciertos autores de plasmar en sus páginas sus sentimientos más apasionados, idealistas y ofuscados en la vida. Es por ello que este ensayo tiene por objeto plasmar dicho acto mediante el contraste de dos obras literarias. Es decir, lo que quiere decir que este ensayo va a mostrar una comparación a través de dos obras literarias, esta idea de reflejar los apasionados, idealistas sentimientos de la vida, ¿cierto? Entonces parto después, enunciando las dos lecturas. El amor los concierne, pero ¿qué distanciará cumbres borrascosas del amor en los tiempos del cólera? Planteo la similitud y después en la pregunta digo la comparación. El amor los concierne, es decir, el amor los une. Pero ¿qué distanciará cumbres borrascosas del amor en los tiempos del cólera? Si bien nuestro primer punto de comparación es que ambas lecturas pertenecen a épocas y contextos distanciados, y aquí empiezo a hablar del contexto de producción. Si bien nuestro primer punto de comparación es que ambas lecturas pertenecen a épocas y contextos distanciados por siglo e influencia, que las hacen interesantes de investigar y que se diferencian en ser una obra clásica y otra moderna. Pueden usar mis mismas palabras de ahora, pero para que vayan aprendiendo después en otros ensayos. Pueden tomar el mismo esquema de lo que acabo de colocar y ustedes lo plantean de acuerdo a sus lecturas. Entonces, Cumbre Borrascosa es la única y culmine, ¿cierto?, de obra de Emily Bronte, ¿ya? Y ahí empiezo a hablar de su concepto de coproducción, hablo de Emily Bronte, a qué época pertenece, que es una escritora romántica inglesa, ¿cierto? Y después de terminar quizá en dos o en un párrafo grande, me voy al contexto de producción de el otro libro, que es El amor en los tiempos del cólera, que es una de las obras más románticas y apasionadas del colombiano Gabriel García Márquez. Fíjense que le di hasta el seudónimo, porque son cosas que uno puede saber, ¿cierto? Y coloqué y empecé a hablar del contexto de producción. Entonces, ¿cómo partir? Siempre tiene que partir contextualizando y enunciando el panorama global de lo que usted va a hablar. Por ejemplo, si en este ensayo vamos a hablar de la literatura, puedo partir enunciando el panorama global de la escritura o de las intenciones que tienen estos libros, ¿cierto?, en su propia escritura. Por ejemplo, si yo voy a hablar de dos libros que tratan del amor, el panorama general, que puede ser personal, social, universal, de lo que se quiere dar a conocer en el ensayo, puedo partir con el sentimiento, el sentido que tuvieron estos autores al escribir sus textos, que es la necesidad de plasmar en sus páginas sus sentimientos más apasionados, idealistas y ofuscados de la vida. Si su texto es, por ejemplo, de ciencia ficción, puedo partir enunciando el panorama global, cuál es importante, por qué fue importante quizás la ciencia ficción para la escritura de los autores, entonces, pero siempre enunciándolo como un panorama global. ¿Con qué palabras? Con la siguiente.
desde tiempos remotos, ya indico que voy a hablar un libro clásico y moderno, desde tiempos remotos, ha existido, ocupa el mismo esquema y coloca, cierto, la intención de la escritura de ambos textos, ¿ya? Es decir, el panorama global. Siempre un ensayo tengo que partir con el panorama global. Lo voy a llevar a otro ejemplo. Si es un texto, por ejemplo, de historia, o un texto, por ejemplo, claro, voy a hablar sobre un tema histórico, y voy a hablar sobre las votaciones de hoy día. ¿Por qué se dio el plebiscito? Me estoy extrapolando a cosas bien. Siempre voy a dar un panorama general. ¿Y cómo puedo partir eso? Enunciando por qué se hizo eso, por qué se llevó a cabo esta idea del plebiscito, ¿cierto? Y ahí empiezo a argumentar. Entonces, siempre parto hablando del panorama global, de lo que se quiere dar a conocer. En este caso, si yo voy a hablar del tema del amor, hablé de la necesidad de hace mucho tiempo de los escritores de hablar sobre sus sentimientos. Si usted eligió temas, por ejemplo, del terror, ¿por qué creen ustedes que los autores empezaron a escribir el terror y lo escriben como un primer párrafo? Después, voy a la tesis. Y les dije que la tesis había que hacerla como pregunta para que sea interesante. Entonces yo la planteé así, para identificar que lo que voy a hacer es hablar sobre una comparación, pero también la similitud. Y lo redacté así: el amor los concierne, es decir, el tema del amor los une. Pero ¿qué distanciará del amor en los tiempos de cólera? Y eso es plantear la tesis, hallar una pregunta que establezca, ¿cierto?, mi similitud y diferencia del concepto de identidad. Utilice mis mismas palabras. Si, por ejemplo, el terror, puedo decir, el miedo o el terror los concierne, pero ¿qué distanciará, por ejemplo, Drácula de los sonetos de la muerte? ¿Ya? Entonces planteo una tesis. Entonces, así puedo plantear. Después que planteo la tesis, me voy al primer punto de comparación, porque yo les dije que primero vamos a comparar y vamos a terminar con la similitud. ¿Y cuál es el primer punto de comparación? El contexto de producción, es decir, hablar sobre el autor, sobre su época, ¿ya? Entonces, comenzar a establecer el primer punto de diferencia, el contexto de producción. Y yo partí así. Si bien nuestro primer punto, y pueden utilizar, vuelvo a decir mis mismas palabras, es que ambas lecturas pertenecen a épocas y contextos distintos, pueden usar estas mismas palabras para introducir sus trabajos, distanciados por los siglos, influencias, claramente, que los hacen interesantes de investigar y que se diferencian en ser una obra clásica y la otra moderna. Pueden usar este mismo párrafo porque eso yo voy a evidenciar que lo que viene es lo que usted me va a comparar, que son los contextos de producción. Y así comienzo en cada párrafo, porque no me puede combinar el contexto de producción y como punto seguido después hablarme del amor en los tiempos del cólera, no. Cada tema tiene que estar en un párrafo. Si usted me va a hablar, por ejemplo, del contexto de recepción de Cumbres Borrascosas o del libro que sea, en un párrafo. Y si después voy a hablar del otro libro, en otro párrafo. No todo en el mismo párrafo. No, tiene que ser bien estructurado. Entonces, después que comienzo a hablar del contexto de producción, voy a cada libro. Y hablo sobre cada, ¿cierto?, diferencio cada obra literaria con el primer punto de comparación, que es su contexto de producción. Y así, ya hice mi introducción. Hasta del amarillo, del color rojo y el verde, todo eso es mi introducción de mi ensayo. ¿Ve? Y ya lo hicieron, con el panorama general, con plantear la tesis y establecer el primer punto de diferencia. Con esto ya tiene la introducción, y eso es una introducción del ensayo. Y ya después lo que está en celeste, que son las dos obras, ya comienza el desarrollo. Otra cosa, quiero que lo noten bien, un ensayo nunca tiene que tener un subtítulo, no puede tener subtítulo. Solamente el título que tiene es el título inicial. Lo demás tiene que ser puros párrafos hasta terminar. No puedo haber en su ensayo, no puede haber en su ensayo subtítulos que me apartan
la escritura. Acuérdense que un ensayo es un discurrir de ideas. No puede estar interrumpida por ninguna imagen y por ningún subtítulo. Eso se da en los trabajos de investigación, en estas carpetas que hacían ustedes, pero los ensayos no pueden tener subtítulos y no pueden tener imágenes, ¿ya? Porque eso es el carácter formal. Esa es la introducción. Nos vamos al desarrollo. Ya comenzaron a hablar del contexto de producción y eso les tomó quizás más de una plana. Ya se pasaron, acuérdense que son 4 planas que se pide como base. Voy a la segunda hoja y como ya hablé del contexto de producción, puedo hablar del contexto de recepción. Acuérdense. Y busco información, lo parafraseo, pero lo que necesito en el desarrollo es que exista una frase que ustedes hayan buscado en la información, en algún blog, en alguna página web o en algún libro que ustedes tienen por ahí. ¿Para qué? Necesito que su desarrollo tenga lo menos 2 citas textuales. ¿Para qué? Como dice ahí propósito, para que mi reflexión tenga un respaldo y sea creíble para el lector. Porque si todo mi ensayo solamente son palabras parafraseadas y dichas por mí sobre la investigación y no tiene ninguna cita textual, me va a caber una duda como lector. ¿Será realmente creíble lo que me está diciendo? No. ¿Ya? No, en este caso. Entonces, lo que quiero que entonces que vaya aquí involucrando ya es una cita textual. Y esta cita textual se da a través de su lectura. Ya a través de su de lectura, ya que es en este caso buscar la lectura y ver qué frases son importantes para insertar en mi ensayo. Y eso les sirve, si ya lo saqué, no se preocupen. Y eso les sirve ya para cierto, extender la redacción. Si yo involucro hartas citas textuales, me va a servir para que sea muy comprobable mi ensayo. Y también me sirve para aumentar la redacción, ¿ya? Porque fíjense que las citas textuales ocupan espacio, ocupan más, en este caso, más redacción. Ya, concentrémonos aquí, olvidémonos, chiquillos, porque esto es para ustedes, ¿ya? Así que no nos preocupemos por esas cosas. Entonces, ¿dónde saco citas textuales? En las páginas que ustedes investigaron, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí comencé a hablar de la similitud del tema del amor y en tiempos del cólera. Y busqué una cita textual que un autor, ¿cierto?, dijo en un ensayo que yo saqué como investigación sobre un ensayo del amor en los tiempos del cólera, y yo saqué una frase que él era importante colocar y que tiene que ver con lo que yo estaba hablando. Entonces eso me sirve para aclararles a ustedes como receptor que lo que yo estoy hablando, también otra persona teórica lo dijo. Si yo empecé a hablar del amor, fíjense que este autor también dijo con sus propias palabras sobre el amor. Más que una historia de amor, esta novela es la historia de un amor iniciado casi en la adolescencia por sus protagonistas, Florentino y Fermina, que dilata más de medio siglo. Entonces este autor también dijo que esta novela hablaba del amor. Y eso me sirve como cita textual. Si ustedes, por ejemplo, en sus investigaciones, en la parte de contexto de producción, sacaron justo una página que un literario habla sobre el contexto de producción, saquen justo las palabras de él y la insertan como cita textual. Pero después de esa cita textual, tienen que colocarlo, y ahí es lo que está en el recuadro rojo, la fuente. La fuente se puede poner al terminar la cita o al pie de página, ¿cierto?, de mi trabajo. Pero siempre me gusta a mí colocarlo después de la cita, de inmediato después de la cita, porque creo que estéticamente se ve bien. Otra cosa, la cita textual siempre tiene que estar en cursiva, ¿ya? Para identificar que eso es una cita textual. Fíjense que cambia totalmente la visión, porque cuando ustedes vean ensayos, las citas textuales siempre se diferencian visualmente de lo que está escrito por el propio autor, que son ustedes.
La cita textual siempre está en cursiva, o entre comillas, pero me gusta siempre cursiva porque señala eso que es algo extraído directamente de la página web o de libros, etcétera, que han sido palabras dichas por otra persona que no soy yo. Y van a utilizar un formato APA que les voy a enseñar ahora. Entonces, ¿cuál es el orden de este contenido? ¿Cierto? Es, primero van a hablar del contexto de producción, y eso es lo que me había preguntado. Me voy a pasar un poquito de la hora, chiquillo, ya, pero no se preocupen. Sofía me había preguntado, Sofía Villaseca, ¿cuál es el orden entonces de colocar las cosas en el ensayo? Contexto de producción, después voy a hablar de cada obra, el contexto de recepción, después voy a hablar para contrastar sobre la estética literaria, y después voy a terminar con la semejanza, que es el tema o el género literario. Ese es el orden. Y el final, o sea, en este caso, o sea, vámonos primero a la cita textual. ¿Cómo se redacta la cita textual? Saco lo que dijo alguien interesante, como en este caso el autor de esta página que dijo algo bien interesante, lo extraigo y lo coloco en mi ensayo como cita textual y lo voy a ordenar así. Voy a hablar sobre su apellido y nombre, y ahí está bien como lo coloco el apellido, y luego solamente la inicial de su nombre, entre paréntesis voy a colocar el año de publicación. Si no aparece, lo omito y sigo con el número 3. Si no tiene el nombre del libro, el nombre del libro va en cursiva. Si no aparece el nombre del libro, sigo con el dato número 4 y coloco el editorial. Aquí solamente encontré el nombre, el año de publicación de este ensayo y el lugar donde se editó. ¿Quién escribió esta cita textual? Viña J., que era José Luis Viña, un escritor, ¿cierto? Y un literario investigador sobre estas obras. ¿Cuál fue el año de publicación de esta escritura? En 1990. ¿Y dónde lo editó este texto? En Barcelona. Los alumnos, José. ¿Ya? Entonces, con este formato de las citas bibliográficas, también no olvidarse de usar nexos comparativos, que a medida que ustedes vayan redactando, vayan usando estos nexos como el así como, de esta forma, el cómo, en comparación, más que, mejor que, tal como, semejante. Entonces, para que ustedes sus redacciones suenen como comparación. ¿Ya? Y si vamos a la parte última de redacción, que es la similitud, estos textos son semejantes o pueden ser, en este caso, tienen una similitud, y ahí estoy con el nexo de igualdad, ¿cierto? Y ahí planteo lo que quiero decir. En conclusión, siempre en la conclusión puedo partir respondiendo la tesis, y aquí la respondí. Mi tesis era, si ambas obras estaban unidas por el tema del amor, ¿en qué se van a diferenciar? Y la respondo. Finalmente, lo que distancia de ambas obras desarrolladas es el tiempo y los diferentes estilos que los propios novelistas difundieron en la época en que vivieron. Pueden utilizar mis mismas palabras. El tema del amor claramente es lo que los une, pero la mirada insinuosa de la vida amorosa bajo la temporalidad, que es el que, ¿cierto?, como están escritos, hace que cada personaje sea construido de manera distinta. Entonces, en la conclusión, parto la conclusión, palabras finalmente, en conclusión puedo colocar, y respondo la pregunta que yo hice en el inicio. Y después, el último párrafo, doy mi opinión. ¿Por qué son interesantes de leer? O puedo hacer responder otra pregunta. ¿Por qué son lecturas recomendadas? Entonces ahí escribo yo, ambas lecturas son interesantes de leer porque, y ahí escribo todo lo que yo quiero. ¿Ya? Y eso es el ensayo, para que les va a quedar guardado. ¿Cuál es la estructura? Esto. Si son 4 páginas, tiene que ser en el Word, en un Word, no en un PowerPoint, ni en un Excel, ni nada, ni en el cuaderno. Tiene que ser en el formato de Word, ya donde ustedes escriben sus trabajos de manera formal. Tiene que empezar con el logo del colegio, luego el título del ensayo, que tiene que ser interesante, y comienzo a redactar. La página es tamaño carta, no oficio. Tamaño carta, como dice ahí, la fuente de la escritura es Arial, tiene que tener tamaño 12,
y tiene que estar justificado, es decir, tiene que empezar aquí y terminar acá. Cuatro Valentina Viz, 4 planas. Tiene que empezar aquí y terminar acá. Y ahí está la opción, en la parte de inicio, está la parte que dice justificado, donde está como el texto para allá, el texto para acá, centrado, pero hay uno que está así el texto, y ese es justificado, porque ese es el orden formal, y así se lo van a pedir en la universidad. Y cuando inicio un párrafo, como los del tercero, o sea, el cuarto medio se saben, porque el año pasado trabajaron conmigo, cuando inicio un párrafo tengo que colocar sangría, que indica que estoy iniciando un nuevo párrafo. Y esa es la sangría, fíjense su mano izquierda. Sangría al inicio del párrafo y esa es la tecla del computador, donde dice Tab. Pongo el cursor en la primera vocal o consonante y se va a correr de inmediato. Y eso indica que es sangría y así tienen que hacer sus trabajos. Logo del colegio, tamaño 12, tamaño carta del trabajo, fuente Arial, es decir, el tipo de letra, justificado, un interlineado 1,5. Fíjense que ahí le puse el monito ahí donde pueden encontrar el interlineado. De sale 1, 1,5 para que quede bien separado y bien bonito. Después, cuando termine toda su redacción, va a terminar con su nombre, curso y asignatura. Alinear a la derecha, aparece ahí, en la parte donde sale justificado, centrado, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, y número de esa letra 10. Y termino, y cada página tiene que tener su número. Lo puedo hacer manual o me puedo ir a insertar número de página al final de cada página. Y cada página tiene que tener su número. Esa es la estructura. Todo esto tiene que tener al momento de redacción. Lo puedo hacer al final, cuando ya termine toda mi redacción, o lo puedo hacer al tiro al momento de escribir. Así tiene que estar. ¿Y cuál es la pauta de evaluación? La siguiente. El texto cuenta con una introducción, tiene un desarrollo, presenta con claridad las ideas, los temas son pertinentes a lo que se está hablando, el texto tiene la información separada por párrafos, y no es que en un mismo párrafo hable del contexto de producción de 2 obras, no. Contexto de producción en un párrafo y en el otro libro en el otro párrafo. La conclusión presenta una integración global del ensayo, responde a la pregunta que yo me establecí en la introducción, se utilizan correctamente conectores comparativos, el ejemplo, y guíense por todos los apuntes. Esto lo voy a subir para que ustedes lo tengan, lo voy a subir ahora, me voy a encargar de subirlo ahora para que lo tengan. Inserta al menos 2 citas textuales con un formato APA, como le enseñé ahí, que sale. No posee faltas de ortografía y redacción y posee una extensión de 4 planas. No, solamente el logo lo debe tener la primera página. Muy buena pregunta, Sayen. Solamente el logo tiene que estar en la primera página, no es necesario que esté en las otras páginas, ¿ya? Solamente la primera página, que indica como el inicio y portada de su trabajo. No tiene que tener portada, tiene que tener el logo, el título, su redacción sin subtítulos y al final su nombre, curso y la asignatura y el número de página. ¿Y cuándo se entrega? El domingo 6 de junio por Classroom. Yo voy a habilitar la tarea, voy a poner evaluación, ¿cierto? Unidad 1, ensayo comparativo, y les voy a mandar la notificación y se los voy a asignar a ustedes para que después ustedes adjunten ahí su trabajo. Debe estar todo escrito en tercera persona. Muy bien, Alanis. Sí. Tratar de que siempre aluda a la tercera persona, usar el él, ella, y no ser tan personal de colocar yo sé, yo pienso. No, tratar de siempre parafrasear sus palabras y hacer como en este caso, informar en tercera persona. Y voy a subir la clase también ahora. Y ahí está. Voy a subir esto al tiro, porque justo tuve una clase de primero medio y aquí. No, espérame, Giselle. Voy a tratar de subir esto ahora para que comiencen hoy día a trabajar y porque después tengo con los terceros medios, así que voy a subir su clase ahora. Ahí está. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. Pueden utilizar como base mis mismas palabras, por ejemplo, aquí en la conclusión,
donde coloqué finalmente, y después respondí a la pregunta de la tesis, y después quise comenzar a explicar por qué son interesantes de leer estas obras, ¿ya? Son excelentes alumnos ustedes, son muy inteligentes, y yo sé que con esto voy a tener excelentes trabajos, ¿ya? Dignos de presentar al mismo colegio, ¿ya? Porque ustedes han hecho trabajos excelentes, sobre todo el año pasado, ¿ya? Así que yo sé que van a aprender. Entonces, esto espero que lo hayan comprendido. Si tienen dudas, me siguen hablando por correo, por mi WhatsApp. Profesora, ¿me puede revisar parte de mi ensayo? Si voy bien, no tengo ni un problema. Profe, ¿estará bien la información que coloqué? Profe, ¿estará bien esta cita para colocar? Me hablan por WhatsApp, yo los puedo corregir hasta en una imagen, por ahí que a Valentina se lo corrijo siempre por WhatsApp y le coloco icono y todo, y flecha, si ella me puede decir que es verdad, también lo puedo hacer por WhatsApp para que sea más rápido. Pero todos con el compromiso de que me lo entreguen el día domingo, ¿ya? Y siempre estoy abierta a sus dudas. Así que ahora voy a responder un compañero de ustedes que tengo pendiente del fin de semana, pero todas las dudas que les surjan, por favor, díganlas, porque quiero puros 7 con estos trabajos. No 7 que se los voy a regalar, 7 que ustedes se lo han ganado por sus grandes escrituras y grandes investigaciones que hicieron de estas 2 obras literarias. ¿Ya? Y así difundimos este gusto por leer. Eso, chiquillos.